Gracias. Entonces, el año 2005 se da como dice, ¿no? El primer cimiento, pero la normativa ha sido derogada el año 2011. Principalmente este reglamento te hablaba de implementar un sistema de gestión, pero solamente aplicaba para el sector privado, más no para el sector público. ¿Okay? Era la principal limitante que tenía este reglamento de seguridad y salud en el trabajo, publicado el año 2005. El año 2006 entra en sí la Ley de Inspección de Trabajo, la Ley de Inspección Laboral. Esta normativa ha sido publicada el año 2006. Del 2006 todavía ha sido publicada la Ley de Inspección del Trabajo, y el reglamento de la ley se aprueba con el Decreto Supremo 019 del 2006. Entonces, ha habido varios cambios desde la publicación de la Ley de Inspección en el Trabajo para hacer ciertas precisiones en ciertos acápites de la inspección laboral. Esta inspección de trabajo no solamente vincula temas de seguridad, sino también temas relacionados al vínculo laboral del trabajador, ¿no? Temas netamente no solamente temas de seguridad, sino también, como indico, temas dentro del alcance laboral, ¿no? Principalmente. Luego, en el 2007 se publica el Decreto Supremo 07-2007, hay una modificatoria de este reglamento del año 2005, pero también queda sin efecto con la publicación en el año 2011. El año 2008 hay una norma muy importante, la Resolución Ministerial 375, que es la norma de ergonomía del 2008. ¿Por qué es muy importante? Porque en el Perú todavía no tenemos otra normativa, por ejemplo, para los que están interesados de repente el próximo siglo llevar el curso de ergonomía, no tenemos todavía metodologías aprobadas, por ejemplo, ¿no? En esta normativa establece, por ejemplo, los límites permisibles para ruido, para vibración, estrés térmico, pero sin embargo no te establece y no te indica las metodologías, o sea, cómo debo hacer el procedimiento para hacer un monitoreo de ruido, un monitoreo de iluminación, ¿no? Pero si hay otras guías, en el Perú hay una asociación que se llama APEGO, Asociación Peruana de Higiene Ocupacional, que ha empezado a publicar algunas guías para realizar monitoreos, pero sin embargo no tenemos algo así normativo específico, ¿no? Y de alguna manera en el tema ergonómico también es una guía bastante general, que hay una propuesta que se quiso modificar la norma 375, pero sin embargo no sé qué pasó y no ha tenido éxito. Espero que pronto se modifique la norma. El año 2009 se publica la norma de seguridad con respecto al tema de construcción. Esto es una norma de la G050 que aún sigue vigente, la G050 que te establece. Tú lees la G050, por ejemplo, hay temas técnicos, por ejemplo, cómo hacer toda la parte, ¿no? Por ejemplo, le voy a mostrar esta norma técnica, la G050, es el sector de construcción. Por ejemplo, durante la construcción me dicen, ¿no?, que debo que cumplir requisitos del lugar de trabajo, el Comité Técnico de Seguridad, el Plan de Seguridad, sobre la investigación, estadísticas, y acá hay temas importantes, ¿no? Cómo mantener orden y limpieza, gestión de residuos, herramientas manuales y equipos portátiles, trabajos en espacios confinados, almacenamiento y manipuleo de materiales, protección de trabajos con riesgo de caída, trabajos en altura, uso de andamios, manejo y movimiento de cargas, excavaciones, protección contra incendios, trabajos de demolición. Y dentro de los anexos me establece clasificación industrial internacional de uniforme de todas las actividades económicas relacionadas al sector, formas de atención de emergencias en caso de accidentes, tarjetas para control de andamios, equipo de protección personal, de acuerdo a tabla de selección respiratoria, de acuerdo a lo que establece OSHA, selección de respiradores, ¿no? Entonces, hay una serie de medidas técnicas que hasta ahora todavía sigue vigente, pero sin embargo vamos a ver que hay una normativa ya que ha salido el año 2019 que regula todo el sector, así como tengo un reglamento minero, hay un reglamento para el sector construcción. ¿Ok? Entonces esto es importante indicar. Luego, el año 2010 también salió una modificatoria del reglamento, fue la última modificatoria y de ahí se deroga todo esto. Todas las modificatorias del año 2007-2010 que modificaban el reglamento 2005 quedan derogadas con la publicación de la ley el año 2011. Y ahí parte la ley de seguridad y salud en el trabajo, la ley de alguna manera que regula, es la ley madre para tanto el sector privado, sector público, para la pequeña empresa, desde las pymes, repymes, pequeña, mediana, gran empresa.
regula a toda empresa del sector. Así en el sector minero, en el sector construcción tengan su reglamento, pero obedece a la ley 29783 de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo. También importante, ese mismo año, el 2011, sale la resolución ministerial 312 del 2011 del MINSA. Generalmente en temas de seguridad y salud en el trabajo se regulan dos grandes ministerios, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Salud. El Ministerio de Trabajo principalmente regula todos los aspectos relacionados al tema de seguridad industrial, higiene ocupacional, y la parte del Ministerio de Salud regula los aspectos relacionados a la salud ocupacional. ¿Okay? Y en este año 2011 sale la resolución ministerial 312 que establece los protocolos de los exámenes médicos ocupacionales. Entonces, si tú quieres entender un poquito sobre los exámenes médicos ocupacionales, lo primero que te recomendaría es revisar esta resolución ministerial 312 que establece los exámenes médicos de ingreso, periódicos y de salida. ¿Ha habido modificatorias? Sí, ha habido modificatorias a esta resolución. No es reglamento, es una resolución ministerial. Muy bien. Luego, el año 2012, en abril se publica el reglamento de la ley. En abril se publica, el 24 de abril se publica el reglamento. Hay que entender, la ley establece los lineamientos generales y el reglamento, esos lineamientos te establece el cómo debes tú implementar, ¿no? Qué es lo que debes cumplir para que cumplas con la ley. Estableces el reglamento. Asimismo, también el 28 de septiembre sale la resolución ministerial 233 del 2012 que regula todos los aspectos por protección solar, o sea, principalmente por el tema de cáncer de piel, ¿no? Que está expuesto el trabajador, también se regula. Entonces hay una normativa ahí para el tema. Si tu empresa, por ejemplo, trabaja con exposición solar, entonces habría que cumplir con esa normativa. El año 2013 es un año muy importante también en el tema normativo porque sale la resolución ministerial 050 del 2013 que estamos viendo un poco con la guía que ya se están empapando y establece de alguna manera los formatos referenciales, ¿no? Los registros obligatorios, el modelo del reglamento interno de seguridad, el reglamento eh, el interno de seguridad y salud en el trabajo, correcto, está bien el reglamento interno, el modelo para armar tu plan, tu programa, el tema de las matrices hiper, establece un poquito también qué debe contener tu plan de emergencia, tu plan de respuesta, el tema de la guía para hacer la auditoría de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Todo eso se formula el año 2013. También en el año 2013 se publica la ley 30.102. Eso es también sobre el uso obligatorio del bloqueador solar y establece como equipo de protección personal el bloqueador solar. Es un medio, es un equipo de protección personal. ¿Ok? Eso para que tomes nota y eso también lo puedes establecer en tu matriz hiper. El año 2014 hay una modificatoria, sale seguido. En julio se modifica algunos artículos de la ley 29783 y en agosto, el siguiente, a semanas, 2 semanas nada más, se publica el modificatorio del reglamento. De acuerdo a lo que se modifica en la ley 30222, el decreto supremo 006 también modifica los mismos artículos que la normativa había modificado en julio del año 2014, la ley 30222. El año 2015, 2016 no hay ninguna modificatoria, cambio o de alguna manera la promulgar algún tipo de normativa. El 2017 se establece el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene un plan de trabajo del 2017 al 2021. Entiendo yo que este año deberían publicar ya el nuevo Plan de Seguridad y Salud. Es como el direccionamiento de todo a nivel país, ¿no? Como país, cuál va a ser su plan, ¿no? Se debe establecer este año. Todavía no se ha publicado, pero ya deberían salir esa normativa que regule cuál va a ser la acción o los ejes de acción en el tema, pero sobre todo para el tema de como país, ¿ok? No, eso es como país alineado a la ley 29783 y su modificatoria. El 2018 no hay ningún cambio. El 2019, ahí se publica con resolución, decreto supremo 011-2019, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo para el sector construcción. Se publica el 9 de agosto de 2014. Muy bien, y también hay una modificatoria
del Decreto Supremo 005/2012, el 24 de diciembre, el Decreto Supremo 020 del 2019. Hay una modificatoria. A ver, esta modificatoria, a ver, no me acuerdo muy bien, pero ahora como tenemos el Google, lo voy a googlear para ver de qué trata. Decreto Supremo 010. A ver qué número es. ¿De qué? 19-TR. A ver, vamos a ver qué cosa modifica. A ver. De esto no me acordaba. Vamos a ver, le soy sincero. Como es bastante normativa. Decreto Supremo que modifica el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el reglamento de la Ley de General de Inspección de Trabajo. Ok. Entonces, principalmente esta normativa formula, ya me acordé, modifica el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo sobre las actuaciones inspectivas, principalmente, ¿no? Y de alguna manera establece, de acuerdo a la normativa internacional, esta es una normativa que regula dentro de la comunidad andina, establece también los lineamientos, principios en temas de seguridad. Y acá también algo interesante, modificación del artículo 7 del Decreto Supremo 017/2012 que termina dependencia, ok, toda esa parte es en el tema del tema de inspección laboral. ¿Ok? Sí, todo tiene que ver con temas de inspección laboral. Ok, muy bien. Por eso no me acordaba, pero sí tiene que ver con temas de la modificación y modifica también el Decreto Supremo, me imagino que en la parte de inspección laboral. Luego el 2020 ya tenemos todo el tema del COVID y salen varios protocolos de acuerdo a cada sector y también sale una normativa que actualmente la última normativa la tenemos el año de 1 de diciembre, la resolución ministerial 1275, ¿no? Donde establece todos los protocolos a seguir para que una empresa implemente su plan COVID, ¿no? Su plan de prevención, control de COVID, ¿no? Del COVID-19. Entonces es la última, porque ha habido varios cambios. O sea, como nadie conocía, nadie estaba preparado para el tema del COVID, había varias recomendaciones técnicas que han ido cambiando y al final tenemos la última normativa que regula es del 2021, la resolución ministerial 1275. ¿Ok? También el 2020 se publica el decreto legislativo 1499 sobre el derecho laboral por COVID y establece ciertas acciones, por ejemplo, los exámenes médicos, habla sobre los exámenes médicos, habla sobre las capacitaciones, habla sobre las auditorías, ¿no? Si ustedes revisan este decreto legislativo 1499, por ejemplo, restringe varias acciones de acuerdo a la ley mientras dure el estado de emergencia por este contexto de la pandemia. ¿Ok? Eso se establece con el decreto legislativo 1499, que restringe en el tema de auditoría, exámenes médicos, tema de comité de seguridad, tema de las capacitaciones, principalmente. ¿Ok? Luego tenemos el año 2000, antes de que siga, el decreto supremo 002/2020 que modifica, este sí es interesante revisarlo porque se modifica el decreto supremo 002/2020, vamos a revisarlo. Es bastante dentro del tema normativo. Si ustedes se quieren empapar, hay que leer todos esos documentos para que tengan claro. Por ejemplo, esto principalmente está relacionado al sector agrario, esta normativa, aprueban de medidas para la promoción de la formalización laboral y la protección de los derechos fundamentales laborales en el sector agrario, y acá establece ciertas modificatorias, ¿no? Por ejemplo, modifícase el artículo 77 del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por Decreto Supremo 005, 2012, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles, es elaborada y actualizada periódicamente, sin exceder el plazo de un año por el empleador. Se realiza cada puesto de trabajo con participación del personal competente en consulta con las y los trabajadores, así como sus representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Subcomité de Seguridad o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, de ser el caso. Son requisitos mínimos para la elaboración o autorización del IPER
Acá, por ejemplo, importante que ustedes entiendan, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cosa habla sobre el hiper? Primero, lo que establece acá cambios importantes es que ya te establece que el hiper, la empresa lo debe actualizar de forma anual. La revisión del hiper se debe hacer de forma anual. Okay, ya la norma te lo establece. ¿Qué más te establece la normativa? Te establece que debe ser por cada puesto de trabajo. Por ejemplo, ellos un grupo al final presentó y lo establecía por tarea, ¿no? Entonces le decía actividad tarea, entonces faltaba el puesto, entonces tiene que estar el puesto de trabajo para que sea válido esa matriz. ¿Qué más? Que de alguna manera esto tiene que, una vez que se elabora la matriz hiper, tiene que entrar a consulta y revisión del comité de seguridad. Otro punto importante. Aparte de los requisitos mínimos para la elaboración o actualización de la matriz hiper, es la siguiente. Las actividades rutinarias y no rutinarias según lo establecido en el puesto de trabajo del trabajador, así como las situaciones de emergencia. Algo importante, ¿no? Antes de esta modificatoria que se, hace, que se da en el año 2020, no hablábamos de actividad rutinaria y no rutinaria. Y ahí un poquito para precisar, la actividad rutinaria, por ejemplo, ya lo hablábamos, ¿no? Si es parte del día a día, en cambio una actividad rutinaria es algo puntual. Por ejemplo, realizar la programación de una máquina, si se realiza una vez al día, es no rutinaria, o de repente algún tipo de mantenimiento o algún tipo de ajuste, ¿no? Entonces, es una actividad de repente que hay que mapearlo, pero no es rutinario. Entonces, si ahí lo mapeas y las actividades en este caso, perdón, las actividades o las situaciones de emergencia son las que podrían generar una condición, por el tema, factor principalmente de un peligro locativo, por el tema de repente un sismo, se puedan caer las cosas, ¿no? O de repente puede haber un tema de un incendio, ¿no? Producto de la acumulación de material inflamable. Entonces, ahí parte lo que la norma te pide. Luego te dice las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe sea especialmente sensible a determinados factores de riesgo. Entonces, acá, por ejemplo, ya nos habla de la posibilidad de qué factores, ¿no? ¿Qué condiciones de trabajo existen o previstas? Esta parte sí, Jairo, no te entiendo, porque esto es algo muy importante. Cuando dice previstas es porque posiblemente puedan ocurrir. Porque de alguna manera dice, no, los trabajos las condiciones de trabajo existentes, actuales, pero también que contemples los proyectos que vas a ejecutar. O sea, ¿qué significa? Tú por ejemplo, tienes un proyecto de mejora, vas a ampliar tus instalaciones, entonces tú podrías establecer tu hiper una vez que haces todo el proyecto. No, pero te dice, antes que tú ejecutes lo que vas a prever, haz tu matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Ok? Entonces, acá es importante tener en cuenta este factor importantísimo. Entonces, tú vas a trabajar sobre un mapeo, no solamente de las condiciones actuales, sino también de los proyectos que vas a desarrollar. Y este es un requisito del tema normativo. Dice, de las condiciones de trabajo existentes o previstas. Muy bien. Siguiente, identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud en el trabajo que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo. Acá también, ¿no? Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles, ¿no? Así también como vas a evaluar las condiciones de trabajo existentes o previstas, acá también te dice, vas a identificar los peligros y evaluar los riesgos y lo vuelve a precisar, ¿no? En el siguiente artículo. Que guarde relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo. Muy bien. El punto D, incluir las medidas de protección de los trabajadores en situaciones de discapacidad. Realizar la evaluación de factores de riesgo para la procreación, el enfoque de género y la protección de los trabajadores y los adolescentes, según lo establecido en los artículos 64, 65, 66 y 67 de la ley. ¿Qué ley? La ley 29.183. Muy bien. Entonces, acá nos habla que, por ejemplo, si una persona sale embarazada, en este caso de género femenino, hay que elaborar una matriz de riesgo de ese puesto. Hay que establecer un protocolo, ¿no? En caso, por ejemplo, tengas este puesto de una persona gestante, por ejemplo, ¿cuáles son esos peligros que podría estar vinculado? ¿Ok? Eh, hay, hay varias posturas. Yo tengo colegas que elaboran sus matrices de forma general en todos sus procesos, contemplando que hay una mujer embarazada en todos sus procesos. Y ahí establecen los controles o los riesgos principales o los eventos peligrosos y las consecuencias, pensando
en principalmente una mujer embarazada. También tengo otros colegas, y es lo que yo aplico, que especifica un procedimiento y digo, en caso salga uno de nuestros colaboradores, digamos, embarazada, ¿ok? En ese caso se tendrá que identificar los peligros y evaluar los riesgos de acuerdo al puesto de trabajo. ¿Qué significa? Si, por ejemplo, tengo en producción y tengo un operario y sale y es sexo femenino y sale embarazada, yo establezco de acuerdo a ese puesto cuáles son sus peligros, sus riesgos y los controles para ese puesto. Porque la norma no me establece, simplemente me dice incluir medidas de protección de los trabajadores en situaciones de incapacidad. Realizar la evaluación de los factores de riesgo para la procreación también, importante, ¿no? El tema de reproducción, hombre y mujer. Por ejemplo, hay que contemplar, por ejemplo, si hay trabajo de radiación, por ejemplo, que puedan afectar el sistema reproductivo, tanto hombre y mujer, eso lo tienes que contemplar, ¿ok? Y hay otros factores también, el ruido también afecta el sistema reproductivo, hay estudios, entonces también se debería contemplar. Obviamente en la revisión de su trabajo yo no llego a ese nivel, porque ustedes están comenzando. Pero si ustedes ya estarían a nivel de una empresa, a la hora de revisar la matriz hiper, yo tendría que tomar esos criterios. Has tomado cómo estableces la gestión de riesgos cuando tienes una persona con discapacidad. Cómo abordas la gestión de riesgo cuando tienes que evaluar factores para la procreación. Cómo estableces tu matriz para el enfoque de género y para la protección de trabajadoras y adolescentes, ¿no? Te lo pido y tú tienes que justificar. Pero como tú estás en un proceso todavía que estás aprendiendo, obviamente todos comenzamos pues con lo básico. Y lo básico es lo que te he pedido. Muy bien. Luego dice, los resultados de la evaluación de los factores de riesgo físicos, químicos, biológicos, económicos y psicosociales. Mira, ahí te lo precisa claramente. En tu matriz de riesgos tienes que contemplar los peligros físicos, ruido, iluminación, estrés térmico, vibración, ¿qué más me estoy olvidando ahí? Ruido, ¿no? Físico, químico, humo, gases, polvo, biológico, animales, plantas, bacterias, virus, hongos, parásitos, ergonómicos, generalmente ahí se refiere a la ergonomía física, ¿no? Manipulación de carga, sobreesfuerzo, postura, carga postural, trabajos de pie, ¿no? Entonces, ¿ok? Ergonómico. Psicosociales, principalmente relacionados con el estrés, carga de trabajo, ¿no? Ahí tiene que ver las relaciones interpersonales, tiene que ver de repente también con la monotonía del trabajo, ¿no? Una serie de factores que pueden condicionar peligros psicosociales. Te lo pide ahí claramente. Luego dice, los resultados de investigación de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. ¿Qué significa eso? Que cuando tienes un incidente o un accidente de trabajo, que de alguna manera dentro del siglo PHBA, planificar, hacer, verificar, está en la parte del verificar, la investigación de accidentes. Entonces, cuando tienes dentro de la revisión, de la investigación, para proponer los controles, lo primero que tienes que hacer es revisar tu diagnóstico, ¿no? Ahora, tu diagnóstico es a nivel de requisitos legales y tu diagnóstico está a nivel de la parte operativa, de identificar cuáles son los peligros asociados a los procesos productivos o los procesos de soporte. Entonces, ahí tú mapeas esos peligros. Muy bien. Entonces, lo que se tiene que hacer ahí es revisar la investigación del accidente, identificar las causas y mapear si tú lo has identificado en tu matriz hiper. Y si no lo has mapeado, hay que actualizar tu matriz hiper. Entonces, en pocas palabras, la investigación de los incidentes y accidentes es un insumo que tienes que contemplar en la matriz hiper. ¿Qué más? Los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia de la salud colectiva de los trabajadores, de las y los trabajadores, por tema de equidad, ¿no? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, de la vigilancia de salud. Cuando tú estableces la vigilancia de salud de acuerdo a los peligros, riesgos, lo primero que el médico hace es tomar los exámenes ocupacionales para armar, igual como nosotros vamos a armar nuestro plan de seguridad y nuestro programa de seguridad, primero identificamos los peligros, ¿no? El médico también toma como insumo, a ver, pásame tu matriz CIPE para ver qué peligros está asociado a los trabajadores. En función de eso, lo que establece el médico es armar un protocolo o un perfil médico. Establece, ok, a ver, venga, esta empresa Pepito Los Palotes, a ver, dime, ¿cuántos puestos tiene?
por cada puesto, a ver, pásame la matriz y qué peligros están asociados a cada puesto. Ah, ok, en función de esos peligros, ok, por ejemplo, acá hay iluminación, hay ruido, hay gases, ah, ok, tiene que pasar un examen eh, para ver la capacidad visual que nos está afectando por el tema de la iluminación. Tiene que pasar el tema, hay ruido, ok, un examen que tiene que pasar por una audiometría. Tiene que pasar, si tiene que haber este tema de gases, una espirometría, ¿no? Entonces establece el protocolo. A eso tú puedes ser más específico, ¿no? Sí, ya es un tema médico, pero un poco para que ustedes me entiendan más o menos la forma. Entonces, elabora el médico el perfil del puesto de trabajo, el perfil médico, y con eso solicita los exámenes de ingreso, los exámenes periódicos y los exámenes de retiro. Cuando tú estableces los exámenes, entonces con los resultados que obtienes, tú estableces y empiezas a establecer pues tus curvas, ¿no? Para elaborar tu programa de salud ocupacional. Y en función de eso, el médico establece sus programas de salud. Entonces, acá lo que te está pidiendo es recopilar esos datos estadísticos. Acá también, por un tema normativo, hay que entender, de acuerdo a esa resolución ministerial 312 que se publica el año 2011, los exámenes médicos no pueden ser de uso, eso también lo dice en la ley, acá para que ustedes lo vean, en la ley, en la modificatoria, en la 30222, miren la ley, vamos a revisar esta ley con ustedes. Principalmente, ¿qué establece? A ver, acá me vincula, vamos a entrar aquí. Con respecto a los exámenes médicos, mira, ¿qué no me dice? Mire, obligaciones del empleador. Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Practicar, esto es el artículo 49, se modifica. Practicar exámenes médicos cada 2 años de manera obligatoria a cargo del empleador. Los exámenes médicos de salida son facultativos y podrán realizarse a solicitud del empleador o trabajador. En cualquiera de los casos, los costos de los exámenes médicos los asume el empleador. En caso de los trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar los exámenes médicos antes, durante y al término de relación laboral. El reglamento desarrollará a través de las entidades competentes los instrumentos que fueran necesarios para acotar el costo de los exámenes médicos. ¿Qué más nos dice? Acá hay otro punto también que nos habla de los registros. ¿Qué más nos habla? Tema normativo. Ok, entonces acá no vincula, pero lo que le quería explicar, creo que es en la 571, la RM, si no me falla la memoria, porque es bastante. Ok, sí, o sea, cuando tú vinculas temas de seguridad, el tema normativo de repente al comienzo te va a ser complejo, pero poco a poco vas a ir entendiendo. Por ejemplo, acá establece el documento para establecer los protocolos de exámenes médicos, ocupacionales y guía de diagnóstico de los exámenes médicos, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Con más de 500 trabajadores se debe garantizar la permanencia de un médico ocupacional. Quiere decir que una empresa que tiene más de 500 trabajadores es obligatorio que tenga un médico ocupacional. Inicialmente la normativa cuando se publicó establecía 200 trabajadores, pero las empresas dijeron, oye, ¿sabes qué? Médicos son escasos en el mercado y yo no voy a cumplir, ¿no? Porque hay una poca demanda, perdón, hay poca oferta y la demanda es amplia y los médicos van a cobrar lo que quieren. Y sí, pues los médicos empezaron a cobrar bastante caro. Entonces, la ley salió esta 571, el 2014, y establece 500 trabajadores. Ok, cuando vas a leer el reglamento habla de 200, pero ya con esta modificatoria del MINSA, del 312, se modifica el 312, acá se precisa claramente, perdón, no es en el reglamento, sino en esta resolución del 312, se establece que no son 200, sino son 500 trabajadores. A partir de 500 a más, un médico ocupacional con 6 horas diarias por 5 días a la semana. Con 500 o menos, el desarrollo de la actividad de vigilancia de salud estará a cargo del médico ocupacional sin la exigencia de un mínimo de horas presenciales, lo cual se verificará con la presentación o cumplimiento de los siguientes documentos, ¿no? El Plan Anual de Salud Ocupacional y el Programa de Vigilancia de Salud de los Trabajadores. ¿Ok? Entonces hay que entender
Principalmente esto establece para el tema de cumplimiento. Y así también puedo establecer, por ejemplo, en la RM 311, el año 2011, en esta resolución, por ejemplo, algo que les quería comentar en estos protocolos que establece para que faculte los exámenes ocupacionales sobre el acceso. Por ejemplo, si tú gustas, acá, por ejemplo, te establece toda la parte de cómo establece, ¿no?, el resultado acto, acto con restricción, no acto, de acuerdo al examen médico, ¿no? Acá te da te da algunos indicadores, algunas tasas para que tú puedas calcular. Esto es para el tema de salud ocupacional. Además, también te establece por sector cuáles son los factores de riesgo que están vinculados y cuáles son los exámenes complementarios específicos de acuerdo al sector. ¿Ok? Y esto también lo tiene que cumplir la empresa. El médico revisa esto y en función de eso también establece su protocolo médico. Y acá hay algo también muy importante que quiero especificarles sobre los encargados. Mire, acá, por ejemplo, indicaba permanencia, ¿no? Mínima de 6 horas o diaria, 200 trabajadores. Pero actualmente con la modificatoria, en la línea de tiempo no lo indiqué, pero no se indicaba, pero sin embargo con la resolución interior 571 se modifica a 500 trabajadores. Entonces, toda empresa está obligado a tener un medio ocupacional a partir de 500 trabajadores. ¿Cuántas horas? Como mínimo 6 horas por 5 días a la semana, ¿no? Más o menos 30 horas semanales. ¿Ok? Acá también te establece ciertos protocolos. Mira, acá hay un punto que no quiero pasar por alto, que es importante que ustedes lo sepan. Que, bueno, principalmente por la administración de los exámenes médicos. La administración de los exámenes médicos solamente lo puede, y eso por eso partió toda esta parte que como que me he ido por la tangente, que solamente los exámenes médicos pueden ser administrados por el médico ocupacional de la empresa, ni por el administrador, ni por el jefe de recursos humanos, ni por el supervisor de seguridad, ni por el gerente de seguridad. Solamente los exámenes ocupacionales, los resultados de los exámenes ocupacionales pueden ser administrados por el médico ocupacional de la empresa. ¿Ok? Entonces, nadie puede revisar los resultados de un trabajador, solamente el médico ocupacional. Lo que puede tener la empresa es el resultado de acto no apto o acto con restricción, es como que el resumen, ¿no? Pero el detalle del examen médico no es de acceso, solamente es de acceso a la parte administrativa, viene a ser esta parte, ¿no? El resultado, la hoja de aptitud que le llaman, ¿no? La aptitud del trabajador. Así es el término técnico, es la aptitud del trabajador. La aptitud del trabajador es apto, acto con restricción o no apto, ¿ok? Entonces, acá, por ejemplo, establecen esta normativa. Tendría que revisarlo, no lo encuentro rápidamente, pero acá, en esta norma está. Ahí lo voy a buscar un ratito. Ok, lo voy a dejar como un punto para la próxima semana, lo voy a buscar para no demorarnos, pero de alguna manera solamente el medio ocupacional puede validar. Y todo esto, ¿por qué me fui por la tangente? Porque estábamos revisando esta normativa, ¿no? La decreto 1002 del 2020, ¿no? Estábamos revisando esta normativa, ¿no? Comenzamos a ver qué cambios ha habido sobre la gestión del hiper. Ayer lo vimos, entonces todo lo que yo les estaba comentando, y acá hay un punto que indicaba, ¿no? Los datos estadísticos recopilados. Y eso, ¿por qué datos estadísticos? Porque nadie tiene acceso a la información confidencial de cada trabajador sobre sus resultados. Solamente puedo tener acceso a la hoja de aptitud médica, más no al detalle de los exámenes médicos. Jairo, ¿y cómo obtiene la empresa los resultados? A través del medio ocupacional. Las clínicas ocupacionales solamente le pueden brindar el resultado
al médico ocupacional de la empresa, y por eso cuando te van a entregar resultados dicen, pásame el contrato de tu médico ocupacional. O en su defecto, el trabajador también puede solicitar a la clínica ocupacional sus resultados. Si, por ejemplo, tú pasas en cualquier clínica, pasas tu examen ocupacional, tú estás en la facultad de solicitar a la clínica tus resultados. Si la clínica te dice, no, eso lo enviamos a la empresa, oye, señor, estoy en mi derecho y estoy solicitando los resultados de mi examen ocupacional, ¿ok? Porque es un derecho del trabajador. Luego dice, anterior son requisitos mínimos sin perjuicio que el empleador pueda considerar cualquier otro requisito para la gestión de riesgos. La matriz de hiper debe ser revisada conforme a lo establecido en el artículo 57 de la ley 29683. Las medidas de control propuestas se aplican de conformidad con los artículos 21 y 50 de la ley, ¿no? Entonces, esto se publica, ok, acá estamos revisando, el 2020. Lo abrí con ustedes para que entiendan que esto es importante ahora que están haciendo el hiper, para les pido la estructura, ¿no? Más o menos que está orientado al cumplimiento normativo. También cumple con lo que establece como ingenieros industriales con el enfoque a procesos. Entonces ahora sí ya tienes un entendimiento. Jairo, ¿por qué me pides actividad rutinaria, emergencia? No lo pido yo, lo establece la ley. También debo establecer como mínimo los peligros físicos, químicos, biológicos, psicosociales, ergonómicos. Tienen que estar en tu matriz simple. ¿Ok? También tiene que haber un enfoque de género, por eso te pongo masculino, femenino, para vincular ahí un poco, pero esa parte todavía no termino de entender y he conversado también con varios laboralistas y tampoco me explican bien cuál es el entendimiento de ese punto que nos exigen, ¿no? Luego, esto sale el 2020, luego el 2021 hay también cambios. El Decreto Supremo 001 del 2021, ¿no? Vamos a revisarlo a ver qué dice el Decreto Supremo 001 para que entendamos. Porque tú puedes leer la norma y lees la 29783, el reglamento de la ley, pero también hay que contemplar las modificaciones. Por ejemplo, como en el caso que el Comité de Seguridad, por ejemplo, ahora último, hacer una nueva modificatoria sobre el tema, todo el tema del proceso de elección. Entonces hay que saber, ¿no? Entonces por eso es importante que ustedes conozcan. ¿Es bastante información? Sí, Jairo, es bastante información. ¿Qué cambia en este, por ejemplo, en este campo, ¿no? Por ejemplo, indica algunos artículos. Por ejemplo, dice, son funciones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o del supervisor. Estoy en el artículo 42, porque se modifica el artículo 42, 49, 56 de riesgos, otra vez el 56 de riesgos, el 102, 103 del reglamento de la ley. A ver, vamos a conocer. Son funciones del Comité de Seguridad. A ver, recordando, un comité se conforma a partir de 20 trabajadores. Cuando tiene menos de 20 trabajadores, se conforma, o bueno, se elige a un supervisor. Ese término supervisor yo lo expliqué. No vayan a confundir con que la empresa contrata a un supervisor. No. Los trabajadores eligen a su representante, que es el supervisor de seguridad y salud al trabajo, que tiene ese título. ¿Cuáles son las funciones del comité? Primero, conocer los documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones, así como los procedentes de la actividad de servicio de seguridad y salud en el trabajo. Jairo, no entiendo qué significa eso, que cuando el comité es elegido, el comité es un comité paritario. ¿Cuántos integrantes como mínimo tiene el comité? Mínimo 4, máximo 12. Ok, cuando es elegido el comité, en la primera sesión del comité, que tiene que ser dentro de los 7 primeros días después de la elección, eso lo vamos a ver si hay algunos cambios en la normativa actual, tiene que haber una sesión. En la primera sesión del comité, el mismo comité elige quién es el presidente, quién es el secretario y los miembros titulares. Vuelvo a repetir. En la primera sesión del comité se elige quién va a ser el presidente, quién va a ser el secretario y quiénes van a ser los miembros titulares. Y Jairo, ¿cómo se elige? Por consenso de mayoría. Por ejemplo, estamos reunidos, vamos a suponer que son 6 miembros, 3 elegidos por los trabajadores y 3 elegidos por la parte empleadora. De los trabajadores sí tiene que haber un proceso electoral, un proceso de elección. En cambio, la parte trabajadora sí designa. O sea, por ejemplo, cargos de confianza. Ahora, también hay algo importante es recordar que los cargos de confianza no pueden votar en el proceso de elección de los representantes de los trabajadores.
Y ahí he encontrado varias empresas pequeñas del sector, en general de varios sectores, eh, que muchos de los cargos son de confianza, todos son de confianza porque son empresas pequeñas. Y Jairo, entonces, ¿cómo hago para, en este caso, ¿no? Había la consulta y en ese caso sí se puede votar, ¿no? Pero lo normalmente es en caso de las empresas que tienen más de 20 trabajadores, forman su comité de seguridad, los que son de cargo de confianza no pueden votar en el proceso de elección, pero sí pueden participar si el empleador designa, ¿no? Cargo de confianza con toma de decisión generalmente son los jefes, gerentes, ¿no? Que designa el empleador como parte de su representante ante el comité de seguridad. Muy bien. Entonces, este artículo A, ¿qué significa? Para yo iniciar mis funciones, la empresa me tiene que brindar todos los aspectos sobre las condiciones o el estatus que se encuentran en materia de seguridad y salud en el trabajo. Además, me tiene que explicar también todo lo que involucra la ley de seguridad, el reglamento, las modificatorias. Me tiene que explicar cuáles son mis funciones. Me tiene que especificar, por ejemplo, dónde encuentro la documentación, qué es lo que se ha avanzado hasta el momento, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? Conocer documentos e informes relativos a las condiciones de trabajo. ¿Ok? Tienes que conocer, empaparte del sistema de gestión. Ese es lo primero, es función. Luego, aprobar y vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por el empleador. ¿Quién elabora el reglamento? ¿Quién elabora el RIS? O sea, el Reglamento Interno de Seguridad lo elabora la empresa. ¿Quién elabora el plan? La empresa. A veces pues, generaba confusión, por eso ahora lo precisan, porque a veces se entendía que el comité tenía que elaborar el reglamento o elaborar el plan. No, la empresa tiene que elaborar. Ahora, si la empresa contrata a un especialista en temas de seguridad, ok, para la implementación y cumplimiento es correcto. Pero quien se encarga de aprobar el reglamento interno de seguridad viene a ser el comité de seguridad. Y también recordar que el reglamento interno de seguridad es obligatorio para las empresas que tienen más de 20 trabajadores. Ah, ok, Jairo, entonces voy entendiendo un poco. Entonces, cuando la empresa tiene más de 20 trabajadores, primero constituye un comité de forma obligatoria. Muy bien. Además, cuando hay más de 20 trabajadores, la empresa está obligada a tener un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Está obligado. Está, normativamente está obligado. ¿Y quién aprueba ese reglamento, Jairo? El comité de seguridad. ¿Ok? Ahora, hay empresas menos de 20 trabajadores que implementan su reglamento, pero como una buena práctica. Pero no es que sea obligatorio normativamente. Pero sí tiene carácter normativo y de cumplimiento legal. Aquellas empresas que tienen más de 20 trabajadores tienen que elaborar su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Jairo, ¿y cómo elabora ese reglamento? ¿Cuál es la estructura? Muy bien, tienes que revisar la resolución ministerial 050 de 2013, donde está la guía de autodiagnóstico, ahí también te establece la estructura que debe comprender tu reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, donde principalmente regula las actividades que están relacionadas con la operación y también las actividades conexas. Una actividad conexa, por ejemplo, es transporte personal. Una actividad conexa son los mantenimientos que se hacen a los principales servicios de la empresa. Una actividad conexa puede ser también el tema de que no esté relacionado pues, con el core del negocio, es una actividad conexa, ¿no? A eso se conoce como actividad conexa. Entonces, tú regulas todos esos aspectos. Muy bien, entonces acá, por ejemplo, cumplimiento del comité, aprobar el reglamento y aprobar el plan. Ahora, en el caso si es que la empresa no tuviera comité, supervisor, pero el supervisor sí tiene que aprobar el plan de seguridad y salud en el trabajo. Muy bien. Siguiente punto. Conocer y aprobar y dar seguimiento al cumplimiento del programa anual de seguridad y salud en el trabajo, del programa anual del servicio de seguridad y salud en el trabajo y del programa anual de capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo. Jairo, momentito, a ver. ¿Qué significa eso? Se han confundido, creo, porque dice programa anual de seguridad y luego dice programa anual de servicio de seguridad. ¿Cuál es la diferencia? Eso también es un punto bastante discutido porque en la ley habla del programa de seguridad y habla del programa del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, principalmente, ahí para entender un poquito, porque está la definición también que es un programa anual de seguridad y que es un programa del servicio.
Vamos a hacer algo interesante, ¿no? Vamos a hacerlo. A ver, quiero que tú para el próximo control, que la próxima semana sobre la normativa, voy a preguntar sobre ese punto. ¿Cuál es la diferencia entre el programa de seguridad y el programa del servicio de seguridad? Toma nota, que lo voy a preguntar en el próximo control. Ya, una fija ahí. Hoy he estado revisando, creo que he revisado 5 controles y creo que he puesto como a 4, he puesto 0. No están leyendo, no están leyendo. O sea, yo he dicho la primera clase, ¿no? Bueno, después del parcial indiqué. Si es que veo que los alumnos no leen, no le prestan atención, no participan, créame que el examen final es el examen final. ¿Ok? Entonces, les invito por favor a leer, los invito a participar, a preguntar. Sigamos, yo no voy a decir más. Y también, ¿qué significa que la principal función que tiene el Comité de Seguridad es que el ciclo PHBA funcione, ¿no? La planificación, hacer, verificar, actuar, se cumpla. La planificación donde se da con el plan, con el programa. En el hacer se ejecutan las acciones que se ha aprobado en el plan y el programa. Y en el verificar, tú estableces si realmente se está cumpliendo, ¿no? Como dice verificar, verificar lo que se ha planeado. Entonces tú estableces el verificar y en el actor se toman las acciones correctivas. Entonces lo que tiene que hacer el Comité de Seguridad es regular ese proceso, que se cumpla. ¿Por qué estableces un comité? Por ejemplo, es una pregunta clásica, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo haces, por ejemplo, saliendo un poquito de contexto, cómo haces para que la implementación de 5S sea sostenible? En proyectos 1, cuando te dan tu proyecto, te preguntan, ¿no? ¿Cómo haces para que sea sostenible? Sencillo, ¿no? Se forma un comité. El comité de calidad o el comité de seguridad en este caso es un ente que va a regular la sostenibilidad. Entonces, ese es el principio que hay un comité. El comité no tiene que elaborar, no, el comité lo que tiene que hacer es verificar el cumplimiento, que se dé. Para verificar su cumplimiento tiene que aprobar el documento, ¿no? Y lo que se aprueba se tiene que ejecutar. Entonces, lo que sí se aprueba, por ejemplo, ¿no? La pregunta que me hacían ayer, el hiper. Jairo, tengo que contemplar todas las acciones correctas, usualmente lo que se puede implementar. No, tú ahí tocas todo lo que es correcto y lo que haces es una priorización y eso pasa a consulta en el comité. Y lo que se aprueba, finalmente, eso es lo que se tiene que ejecutar. ¿Ok? Porque eso pasa a consulta. Por eso están los representantes de los trabajadores y los representantes del empleador. Y el que toma la decisión por parte del representante de los empleadores tiene que emitir o elevar luego, ¿no? El presidente luego se reúne. Generalmente como buena práctica yo recomiendo que cuando es una empresa que está iniciando, el gerente general sea parte del comité. ¿Por qué? Porque ya no tiene que esperar luego del comité elevar a gerencia para que lo aprueben las acciones que se han acordado. Sino como el gerente general es parte del comité, la decisión que toma es directa, ¿no? Lo que se aprueba el comité se ejecuta. Entonces hay un compromiso, un liderazgo visible. Por ejemplo, hay un punto de la norma que han leído, ¿no? Hay un compromiso, liderazgo visible. Si tú puedes evidencia, ¿no? El gerente general pertenece al comité de seguridad. Ya compruebas que realmente hay un compromiso, un liderazgo. ¿Ok? ¿Qué otro punto es función del comité? Participar en la elaboración, aprobación, puesta en práctica y evaluación de las políticas, planes y programas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, de la prevención de accidentes y enfermedades ocupacionales. Acá es algo interesante porque esta parte no estaba bien claro también la norma. Lo que indica la norma es quién aprueba la política de seguridad y salud en el trabajo es el representante de la dirección, el que tiene mayor cargo. En este caso puede ser el gerente general que tiene la potestad, ¿no? Sin embargo, acá indica, participa en la elaboración, aprobación y puesta en práctica y evaluación de las políticas. Puede haber política de alcohol y drogas, puede haber la política de equipos de protección personal, puede haber una política de, por ejemplo, no sé, a ver, ¿qué otras empresas he visto varias políticas, ¿no? Política para negarse a realizar un trabajo. Entonces, en caso de las políticas, el comité también participa en la elaboración, dice también aprobación y puesta en práctica, y evaluación de las políticas, planes y programas que promocionen la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por ejemplo, ahora con esta modificatoria de la norma, entonces ahora actualmente ya se pasa a consulta, como se dice el comité, con respecto a la política de seguridad para su aprobación también. ¿Ok?
Eso es para que tomes nota, porque la norma dice quien aprueba la política de seguridad es el representante con mayor cargo en la empresa. Eso es correcto. Pero ahora con esta modificatoria de la norma de la 002, que estamos ahorita, la 001 es esta normativa, si no me falla la memoria, ¿sí? Sí, 001 del 2021 ya nos indica que el comité sí participa. Luego tenemos promover que al inicio de la relación laboral los trabajadores reciban inducción, capacitación y entrenamiento sobre la prevención de riesgos laborales presentes en el lugar y puesto de trabajo. ¿Qué significa esto? Si yo, por ejemplo, contrato a un personal nuevo, lo primero que tiene que pasar, ¿y quién garantiza que pase? Su programa de inducción es el comité. Tengo que garantizar que se cumple la inducción de un trabajador nuevo. Y asimismo, si yo contrato a un personal, por ejemplo, en un área, tengo que capacitarle sobre los peligros que están inmersos en esa área. ¿Es encargado del comité? No. Lo que hice es promover que al inicio, que se cumpla, promover, participar, que se fomente, que se ejecute la acción. Luego indica vigilar el cumplimiento de la legislación, las normas internas y las especificaciones técnicas del trabajo relacionado con la seguridad y salud en el lugar de trabajo. Entonces ahí, por favor, cumplimiento normativo, ¿no? Promover que los trabajadores estén informados y conozcan los reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás documentos escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo. Promover el compromiso, colaboración y participación activa de todos los colaboradores, o bueno, todos los trabajadores, en el fomento de la prevención de riesgos en el lugar de trabajo. ¿Qué otras funciones más tiene? Realizar inspecciones periódicas. También es parte del comité, si es realizar las inspecciones periódicas. No te dice que sea mensual, sino periódicas, ¿ok? A fin, y de sus instalaciones, maquinarias y equipos, a fin de reforzar la gestión preventiva. Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurran en el lugar de trabajo. ¿Quién se encarga de hacer la investigación? Normativamente, el comité de seguridad. Si en la empresa hay un supervisor, un jefe de seguridad, un gerente de seguridad, él tiene que convocar al comité para que participe en la investigación. Generalmente cuando hay una investigación o hay una demanda laboral por un accidente de trabajo, el supervisor, perdón, en este caso el inspector de la SUNAFIL, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización, lo que hace es validar, primero que la investigación haya sido, o sea, el proceso sea transparente y para eso verifica si el comité ha participado. ¿Ok? Verificar el cumplimiento y la eficacia de sus recomendaciones para evitar la repetición de los accidentes y la ocurrencia de enfermedades profesionales. Hacer recomendaciones apropiadas para el mejoramiento de las condiciones y el medio ambiente de trabajo. Revisar mensualmente las estadísticas de los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales. ¿Qué significa esta parte? Que anteriormente indicaba de forma trimestral, pero ahora te indica de forma mensual. El reporte de tus indicadores de gestión, tanto el índice de frecuencia, severidad o índice de accidentabilidad, se registran de forma mensual. ¿Y dónde se registra? En el cuaderno, en el acta del comité de seguridad, en el libro de actas. Todo comité de seguridad o supervisor de seguridad, donde registra las actas de las reuniones de mes a mes que se tiene que colocar eso, vamos a ver ahora más adelante, en el libro de actas. Muy bien. Colaborar con los servicios médicos y de primeros auxilios. Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador. Acá, por favor, toma nota esto, que es generalmente que se les pregunta en los exámenes, ¿no? Reportar a la máxima autoridad del empleador la siguiente información. ¿Qué va a reportar? El comité. Dentro de sus funciones tiene que reportar el accidente mortal o incidente peligroso de manera inmediata. Apúntalo. ¿Quién reporta, en este caso al ministerio, a la máxima autoridad del empleador, en este caso, quien reporta a la máxima autoridad? Primero vamos a ver el ministerio luego, pero ¿quién reporta de forma inmediata? ¿Quién se encarga de reportar? El accidente mortal o incidente peligroso, de manera inmediata tienes que reportar pues al gerente general. Está en sus funciones. Pero alguien puede decir, ¿pero por qué el comité se mete? No, está en sus funciones del comité. La investigación de cada accidente mortal y medidas correctivas adoptadas dentro de los 10 días ocurridos. O sea, ahí te complazo.
El comité de seguridad, cuando hay un accidente mortal, en este caso, la investigación no puede durar más de 10 días. ¿A cargo de quién está? Del comité de seguridad. Luego dice, las actividades del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo con las estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales de forma trimestral. ¿Ok? Acá te decía revisar mensualmente las estadísticas, pero lo tienes que, en este caso, como indica acá, las actividades del Comité de Seguridad y Trabajo con las estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales trimestralmente. ¿Ok? Llevar el control del cumplimiento de los acuerdos registrados en el libro de actas y reunirse mensualmente de forma ordinaria. El comité se tiene que reunir al menos una vez al mes, de forma ordinaria, para analizar y evaluar el avance de los objetivos establecidos en el programa anual y en forma extraordinaria para analizar accidentes que revistan la gravedad o cuando circunstancias lo exigen. Además, ¿qué más se ha establecido? Los trabajadores eligen a sus representantes titulares y suplentes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo o supervisor de seguridad, ¿no? De acuerdo al tamaño de la empresa. El proceso electoral está a cargo de la organización sindical, eso lo vamos a ver más adelante. Acá también les quiero ver sobre el tema del artículo 56. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está conformado por el presidente, el secretario y los miembros, ¿no? ¿Ok? Acá dice también el tema de consenso si no alcanza. Eh, Acá, importante también. De acuerdo a lo previsto en el artículo 71 de la ley, los resultados de los exámenes médicos son informados al trabajador únicamente por el médico de la vigilancia de la salud, quien hace entrega del informe escrito debidamente firmado que contiene lo siguiente. Acá es un poco que lo que le está explicando, y en esta normativa también lo precisa. Solamente el médico ocupacional puede entregar los resultados. A la empresa solamente se le entrega la hoja de aptitud, donde dice el resultado apto, apto con restricción o no apto. El detalle que justifica solamente es de acceso del médico ocupacional y este médico también tiene la obligación de entregar al trabajador, ¿no? El resultado médico ocupacional completo, de acuerdo al protocolo de exámenes médicos establecidos por el médico de la vigilancia de salud de los trabajadores a cargo del empleador. El certificado de aptitud médico ocupacional de la evaluación física y psíquica del trabajador para el puesto de trabajo. En los casos de evaluación médica preocupacional y periódica o el informe médico ocupacional en el caso de evaluación médica de retiro. ¿Ok? Acá mira que indica también, chicos, ojo por favor, para las preguntas de verdadero o falso, por la confidencialidad de la información contenida en los resultados de los exámenes, el médico de la vigilancia de salud informa al empleador únicamente las condiciones generales del estado de salud colectiva de los trabajadores. Cuando dice de condición colectiva significa, por ejemplo, pasaron el examen, por ejemplo, de audiometría. ¿Cuántos casos tenemos ya con algún tipo de incidencia de hipoacusia? Eso de forma colectiva, ¿no? Estadísticamente. Y eso también es un insumo para la matriz de identificación de riesgos. ¿Qué más? Con la finalidad de diseñar medidas de prevención y mejora continua. ¿Okay? De conformidad con el artículo 56 de la ley, el empleador realiza actividades de vigilancia de salud de los trabajadores que incluyen exámenes médicos ocupacionales de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 104 del presente reglamento, así como evaluaciones cualitativas y cuantitativas de los factores de riesgo para la salud de los trabajadores en función de la matriz HIPER-C. Acá ya no denomina hiper, lo denomina hiper-C, que significa identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles. Y otros documentos que contribuyen a determinar el estado de salud colectivo o individual de los trabajadores. Chicos, acá es importante también, porque acá tiene que ver con lo que estamos haciendo, ¿no? Las evaluaciones de los factores de riesgo para la salud abarcan los agentes físicos, químicos, biológicos, económicos y psicosociales. El empleador es responsable de realizar el análisis de los factores de riesgo encontrados a través de la matriz HIPER y monitoreos periódicos. Acá también ya te especifica que no solamente identifiques el peligro, sino también hay que medir, ¿no? Hay que hacer un monitoreo de esos agentes que estás identificando. He identificado, por ejemplo, factores ergonómicos, factores físicos, factores químicos, pero hay que medir para determinar si superan, primero para determinar su nivel de riesgo y segundo, establecer un nivel de acción en función si superan o no los límites permisibles. ¿Ok?
Eh, Luego acá te establece, miren, el artículo 27A también habla sobre ahora, como en el contexto de la pandemia, las capacitaciones presenciales señaladas en el artículo 27 son aquellas que se realizan al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. Cuando se produzcan cambios en la función, puesto de trabajo o en la tipología de la tarea o en la tecnología. En los demás casos, el empleador puede hacer uso de los diferentes medios de transmisión o conocimiento de los cuales deben ser oportunos, adecuados y efectivos. Solamente la norma establece hasta el momento, toma nota por favor, solamente la norma establece que se puede dar las capacitaciones virtuales, todas las capacitaciones se pueden dar de forma virtual, solamente no se pueden dar las inducciones, ¿ok? En pocas palabras. Ok, vuelvo a repetir, las capacitaciones presenciales señaladas en el artículo 27 son aquellas que se realizan, porque anteriormente la norma decía que todas las capacitaciones tenían que ser presenciales, pero ahora con la tecnología, con este tema de pandemia, se ha visto obligado a hacer la modificatoria de la norma, ¿no? Entonces, solamente se debe dar de forma presencial la inducción al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, si vas a contratar a alguien, la inducción sí tiene que ser presencial. O cuando se produzcan cambios en la función, puesto de trabajo o la tipología de la tarea. Significa, si el trabajador, por ejemplo, lo contrataste para un puesto y lo vas a reasignar o va a hacer otras funciones, la capacitación también se tiene que hacer de forma presencial. Espero que cambie eso, ¿ya? Porque ahora con las herramientas tecnológicas hasta la inducción la puedo brindar de forma remota. O también puedo establecer ciertos videos, ¿no? Para poder hacer la inducción. ¿Ok? Hay empresas que esto no lo están cumpliendo. Conozco empresas grandes que los procesos de inducción no lo hacen de forma presencial, a pesar que la norma lo indica. Toma nota, toma nota. Bueno, acá habla sobre los subcomités de seguridad. Muy bien, los subcomités los vamos a ver luego, más adelante. A ver, vamos a seguir viendo lo que estábamos observando. Esto se da el 2021. Se ha publicado también la resolución ministerial 245 que deroga el Decreto Supremo 148. ¿Ok? Y esto establece las nuevas condiciones para la elección del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a ver la próxima semana. Además, también tengo el Decreto Supremo 014 que modifica el reglamento de inspección laboral. Este año 2022, hace poquito, se ha publicado también una modificatoria del reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. También se establece la aprobación de las 3 dosis de vacuna y el Decreto Supremo 004 que modifica también el tema de inspección laboral, pero el ultimito está con el Decreto Supremo 006 del 2022. A ver, vamos a revisar cuando terminamos el Decreto Supremo 006. Esto está hace poquito, nada más ha sido publicado. Tiene que ver con el tema de los reportes y el formato principalmente que estaba en el anexo del reglamento. Acá vamos a ver, quiero la normativa yo. ¿Y qué pasó? Ahí acá hay un cliché. Muy bien, miren. Modifican los artículos 1, 2, 5, 8 y 9 del Decreto Supremo 06 del 2008 que aprueba el reglamento de la Ley 29245, decreto legislativo que aprueba los servicios de terciarización. No, este no es. Este es otro. Ah, ya, ok, sí. Esto es hace. No, pero hay otro. Esto es otra normativa. No me quiero confundir. Miren, acá hay un resumen ya para avanzar. El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de Peruano el Decreto Supremo 006-2022 que modifica el artículo 1 del Decreto Supremo 012-2014.
que aprobó el Registro Único de Información sobre Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales y el artículo 112 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo 005, el reglamento, ¿no? Se modifica el artículo 1 del Decreto Supremo 012, aprobándose un nuevo registro único de información sobre accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, el mismo que en adelante estará conformado por los siguientes formularios. O sea, quiere decir que cuando yo notifico un accidente de trabajo, la empresa solamente está obligada a notificar los accidentes mortales. Toma nota, la empresa solamente está obligada a notificar los accidentes mortales. Los demás accidentes leves o accidentes incapacitantes, ¿quién los reporta? El centro de salud donde se atiende o se reporta los accidentes leves y accidentes incapacitantes. Los centros de salud son encargados de comunicar los accidentes leves y accidentes incapacitantes al Ministerio de Trabajo. ¿Y quién se encarga de reportar los accidentes fatales? La empresa. Muy bien. Entonces, para eso hay un formulario, notificación de accidentes de trabajo mortales a cargo de la empresa, notificación de accidentes de trabajo no mortales a cargo de los centros de salud o clínicas, notificación de incidentes peligrosos también, notificación de enfermedades ocupacionales, ¿ok? Así como sus respectivas tablas maestras anexadas al referido dispositivo. Se modifica el artículo 112 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, disponiéndose que aquellas zonas geográficas en las que no exista acceso a Internet, o sea, para cargar la información, por excepción se usarán formatos físicos de los siguientes formularios. Hay un formulario para notificación de accidentes de trabajos mortales, trabajos no mortales, incidentes peligrosos. O sea, generalmente todo esto se reporta de forma virtual, pero también lo puedes hacer de forma presencial, pero se tiene que hacer en aquellas excepciones donde no haya Internet. Los mencionados formularios serán remitidos por los empleadores y los centros médicos asistenciales en forma impresa y debidamente completados a la autoridad administrativa de trabajo en los plazos establecidos en el referido reglamento. De otro lado, se dispone que la autoridad administrativa de trabajo difunda el aplicativo del sistema informativo de notificación de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Hay un aplicativo para hacer este registro. Toma nota. Se dispone también que el decreto supremo entrará en vigencia el día siguiente de su publicación. Bueno, ok. Entonces, principalmente, esta es la parte de la modificatoria, ¿no? De acuerdo a esa normativa que salió en 2014, estos eran los formatos para notificar los accidentes de trabajo mortales, accidentes de trabajo no mortales, incidentes peligrosos también lo comunica la empresa, y la notificación de enfermedades ocupacionales. ¿Ok? Hasta ahí, chicos, hoy día vamos a llegar, nos ganó el tiempo. No sé si tienen alguna pregunta, por favor, con respecto a lo que hemos avanzado el día de hoy. Recuerda que el próximo control ya es con respecto a la lectura de la ley, el reglamento y principalmente lo que he hablado hoy día. No te voy a preguntar algo, con respecto a los cambios normativos, no te voy a preguntar algo que no he hablado el día de hoy, ¿ok? Pero sí lee la ley y el reglamento. Y en base a eso te voy a hacer la formulación del control. Y tienes una pregunta fija, la pregunta fija para el próximo control. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta, por favor, si no para concluir. Ingeniero, una consulta. Adelante, por favor. La última ley que acaba de leer modifica, pues, ¿no?, la forma de reportar los incidentes dentro de una empresa. En la ley anterior lo hacía el comité, ¿no? Tanto mortales, ¿no? Lo reportaba. Y eso, esta ley última que he leído, modifica esa reglamentación. No. Ah, muy bien. Perfecto que lo hayas preguntado para que no haya confusión. Vamos a ver, lo que decía la norma, miren, lo que indicaba la norma era lo siguiente. En las funciones. Reportar a la máxima autoridad del empleador, que es muy distinto el reporte al Ministerio de Trabajo. El comité tiene la obligación de reportar a la máxima autoridad del empleador el accidente mortal o incidente peligroso de manera inmediata, la investigación de cada accidente mortal y medidas coordinadas adoptadas dentro de los 10 días de ocurrido, y las actividades del Comité de Seguridad
con las estadísticas de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales trimestralmente. Pero a ver, vamos a ir por partes, porque puede generar confusión. Lo primero, vamos como a ir a desgregando, ¿no? El comité tiene que hacer en el libro de actas, en las reuniones de forma, al menos una vez al mes de forma ordinaria, tiene que llevar el registro de las estadísticas. Pero tiene que informar al empleador de forma trimestral, de forma obligatoria, el comité. Eso es primero, partiendo de lo que acabamos de leer, para que quede claro. Segundo punto, cuando sucede un accidente mortal, quien se encarga de reportar a la máxima representatividad de la empresa es el comité. Bueno, está dentro de sus funciones, porque pasó casos que decían, oye, el comité, ¿por qué tiene que intervenir? El comité, ¿por qué tiene que comunicar? ¿No? Bueno, no. El comité se encarga de reportar. Pero ¿quién se encarga de comunicar al Ministerio de Trabajo? No se encarga el comité, se encarga la empresa. La empresa tiene que notificar al comité a través de este formulario. Y en caso de los accidentes que no son mortales, que son accidentes leves o accidentes incapacitantes, se encarga de reportar los centros de salud, donde se establece la asistencia médica. Ahora sí queda más claro, por favor. Sí, ingeniero, creo que ya eso ya se disipó, ¿no? Sí, porque había, o sea, parecía que era que la ley última, la norma última que usted leyó, derogaba esta, pues, ¿no? La funcionalidad del comité, ¿no? Pero creo no es así, ¿no? Claro, no es así. Sí, pasó en algún momento, porque había también, me llamaron y me dijeron, Jaro, hay que cambiar el reglamento interno de seguridad, porque la función del comité es reportar ahora al ministerio. Y yo digo, momentito, ¿en qué parte de la norma ha salido eso? Y yo cuando reviso, no, acá dice claramente, reportar a la máxima instancia del empleador, pero no dice en ningún momento reportar al Ministerio de Trabajo. ¿Quién se encarga de comunicar al Ministerio de Trabajo los accidentes fatales y los incidentes peligrosos? Es la empresa. Muy bien. Ahora, ¿quién se encarga de la investigación de estos accidentes fatales e incidentes peligrosos? De acuerdo a la normativa, se encarga el comité, pero claramente especifica 10 días como plazo máximo que le da dentro del amparo normativo al comité para hacer el informe de una investigación en caso de un accidente mortal. Agradezco la pregunta, por el contrario, muchas gracias, porque espero que haya sido claro ahora sí ya con la explicación. ¿Alguna otra pregunta, por favor, que no ha quedado claro, por favor? ¿O que se genera confusión? Muy bien, no hay más preguntas. Muchísimas gracias, estimados alumnos, por participar en la clase del día de hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho. Me olvidaba, antes que termine. ¿Cuál va a ser el avance para la próxima semana? Me van a elaborar a partir de lo que ustedes ya han formulado. A ver, voy a proyectar un poquito más o menos rápidamente. Voy a proyectar su entregable para la próxima semana. Antes que me gane, porque si no el tiempo nos va a ganar. Voy a tomar un ejemplo del tema de proyectos 1, ¿ya? Rapidito, nada más, de una de sus compañeras. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Pueden ver mi pantalla, por favor? ¿Me confirman? No se ve a un ingeniero, no se ve. Ok, vamos a compartir pantalla. Miren, lo que yo quiero que ustedes analicen para la próxima semana, que ya de acuerdo al diagnóstico que ustedes han realizado, me hagan un análisis de lo que ustedes están evidenciando de acuerdo a cada uno de los pilares, ¿no?
y me establezcan un nivel de cumplimiento, similar a lo que estoy evidenciando. La parte de accidentabilidad todavía no, porque ya es parte de la siguiente clase que vamos a ir avanzando, pero con respecto a la matriz hiper, ¿qué es lo que necesito? Primero, toda la parte de la matriz es parte de lo que están identificando los peligros, valorando los riesgos, los controles, muy bien. Pero para el cuerpo ya del entregable me van a establecer un análisis. ¿Qué comprende el análisis? Primero, establecerme cuántos peligros de acuerdo al proceso y peligros que están mapeando. De acuerdo a esto me establecen un nivel de, o sea, un nivel de, no se llama, no quiero decir criticidad, pero establecer de repente cuáles son los peligros más representativos, ¿no? Peligros ergonómicos, físicos, químicos, biológicos, locativos, mecánicos, eléctricos, ¿qué es lo que presenta más en la empresa? En función de eso también me estableces un tema de valoración del nivel de riesgo, de los riesgos inherentes y los riesgos residuales. Y a partir de eso me establecen los controles propuestos y de alguna manera me vas a tomar un nivel de criticidad. Criterio en costo, tiempo, importancia. Ahora, en vez de importancia, yo quiero que me valores en función ahí del nivel de riesgo, ¿no? Si el nivel de riesgo es bajo, moderado, alto, crítico o extremo, le das un puntaje. ¿Ok? Entonces, con eso es el nivel de importancia. En vez de poner el nivel de importancia, es el nivel de valoración del riesgo. Y a eso me vas a establecer un criterio para priorizar, ¿no? Ahí estableces un 80-20, cuáles son los controles que se van a ejecutar, y en función de eso me estableces tu plan o tu programa de trabajo. Ahí me vas a hablar un programa y vas a guiarte de lo que establece, en este caso, el tema normativo que está en la 050, la estructura tal cual, y vas a armar tu plan y tu programa. ¿Ok? Entonces ahí tienes, por favor, para que avances. Está el consolidado, obviamente. Acá obviamente está haciendo una priorización porque es un proyecto de mejora, pero tú como tienes ya el diagnóstico, tienes todas las acciones que tienes que implementar a nivel de gestión y también a nivel operacional tienes todos los controles para asegurar los peligros que has identificado, contemplando el nivel de riesgo, ¿no? Aquellos que son críticos, importantes, los controles se tienen que ejecutar. Entonces tú estableces todas las acciones y eso lo vas a armar en programas. De acuerdo a la naturaleza de la empresa, si por ejemplo hacer una empresa de transporte, tiene que haber un programa de fatiga y somnolencia, por ejemplo, un programa de capacitación, un programa para asegurar la parte de transporte, podría ser, depende, ¿no? Si es transporte de mercadería de carga, tendría que ser un programa para asegurar el transporte de carga, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a la naturaleza del negocio. Puede haber programas de higiene ocupacional, programas de ergonomía. Acá, por ejemplo, va a estar abierto de acuerdo a la naturaleza. Entonces, los invito a hacer este avance para la próxima semana. Muy bien, entonces ya acá tienen un bosquejo más o menos de cómo se ha presentado y un poquito también para que vayan practicando para proyectos 1, que ese es el entregable. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando con más cosas a partir de lo que se hable para la próxima clase. Muy bien. ¿Alguna? Sí, Milagros, adelante. Sí, ingeniero. No sé si podría subir ese ejemplar para poder guiarnos para el avance de la siguiente semana, por favor. No puedo subir porque he identificado que, por ejemplo, el caso del hiper, ¿no? El caso de ayer. Yo hubiera compartido si es que no hubiera verificado ayer con algunos grupos lo siguiente, que están tomando los modelos y están tratando, o sea, en pocas palabras, no están haciendo el trabajo de identificar correctamente los peligros, los riesgos de la empresa. Los que han tomado la matriz y han cambiado nada más, y eso está mal. Entonces, si yo hago ahora lo mismo, van a hacer un copy-pega de esto que se está trabajando y que una alumna lo trabajó en Proyectos 1, y eso está mal. Ustedes tienen que primero identificar sus peligros, evaluar sus riesgos y a partir de eso leer la norma y armar sus propios programas. Y eso va a generar un cambio para evitar el tema de copy-pega. Y eso también le digo por qué. No solamente por el tema académico, sino también en el ámbito profesional, las empresas y los gerentes se han dado cuenta que lo que se dedican a seguridad, lo que están haciendo, hay que implementar, pásame los formatos, los registros, pasan un grupo de WhatsApp y agarran copy-pega, cambian el logo, ok, ya está implementado. Y eso está mal, porque ustedes tienen que construir sus propios programas, tienen que construir sus propios planes. Entonces lo voy a invitar y los reto a que empiecen a desarrollar sus programas, sus planes, investiguen de acuerdo a la naturaleza de la empresa.
Y también ayer indiqué, ¿no? Aquellos grupos que he invitado que tomen fotos, por favor, háganlo para justificar su trabajo. Dicho esto, espero que entiendan, no es que no quisiera, no es que no quiera compartir la información. Yo soy ya no compartir la información. Sin embargo, no estoy de acuerdo con el tema de copy y pega. Y más aún que ayer he visto las matrices que no están justificando. Y más aún que hoy día en los controles, de los 5 o 6 controles que he revisado rápidamente, no están leyendo. ¿Ok? Listo. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, Omar. Última pregunta antes que me vaya. Ingeniero, como último, aparte de la compañera Milagro, lo que mencionó, ¿podría escribirlo como cuando nos solicitó la parte 1, podría escribirlo qué es lo que nos está solicitando específicamente, por favor? Claro, a ver, lo vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que estoy solicitando? Ustedes ya tienen su diagnóstico en su matriz Excel. Lo que quiero ahí es el análisis de los resultados, ¿no? Un análisis. Es como que, por ejemplo, tú lees un documento y luego del documento tú tienes tu propio criterio, ¿no? Tus propias conclusiones, discusión, primer punto, con la primera parte. En la segunda parte, con la matriz hiper, lo que le estoy pidiendo también es un compilado de la información. O sea, ok, tengo tantos procesos que se han identificado, por cada proceso de la cantidad de peligros que se han identificado. Se ve que luego cuáles son los peligros más representativos dentro de la empresa. Luego establezco también la valoración de riesgo para establecer una priorización, ¿no? Los niveles de riesgo, y hago un listado de todos los controles. Controles desde eliminar, sustituir, control de ingeniería, control administrativo y EPP. Hasta ahí hago un análisis. Luego, yo tengo que armar a partir de este diagnóstico, el diagnóstico de los requisitos legales y el diagnóstico de la parte de identificar los peligros, que es la parte operativa, identificar los peligros, yo tengo que armar mis programas de seguridad. Ahora, el modelo del programa de seguridad está establecido en lo que dice el reglamento 050. Está ahí la estructura del modelo. ¿Muy bien? Ahora, ¿cómo estructuras tu programa? A partir del diagnóstico, tú has identificado ciertas brechas que la empresa tiene que implementar. Entonces, esas brechas que la empresa tiene que implementar, ¿dónde lo vas a manifestar? En tu programa de seguridad. Del hiper, tú has identificado controles que se tienen que implementar. ¿Dónde lo vas a materializar? En tu programa. Ahora, me dirás, Jairo, pero yo no puedo implementar todo lo que he indicado en mi hiper, entonces tiene que haber una priorización de esos controles en función de criterios de calidad, tiempo y la valoración del riesgo. En función de eso, tú estableces qué controles van a ir en tus programas. Ahora, ¿cómo se elabora, Jairo, los programas? Los programas están en función de los peligros que estás identificando y también de la gestión de seguridad. Por ejemplo, la gestión me pide capacitaciones. Ah, tengo que tener un programa de capacitaciones. La norma me pide inspecciones. Tengo que tener un programa de inspecciones. La norma me pide la implementación de ciertas medidas de control a nivel operativo. Ah, ok. Por ejemplo, si estoy en el sector transporte, implementaré por ejemplo, un programa de fatiga y somnolencia para que el conductor no se quede dormido, por ejemplo. Estoy en el sector metal mecánico. Ah, ok, tengo varios peligros. Acá tengo soldadura, tengo el tema habilitado. Entonces tengo que armar un programa, por ejemplo, para el tema de montaje. Un programa para trabajos en caliente. Un programa para trabajos en altura, ¿no? Voy armando de acuerdo a mi hiper, de acuerdo a lo que está identificando, tengo ciertos peligros, a un programa de higiene ocupacional para desarrollar ahí todos los monitoreos ocupacionales. Tengo que armar un programa de orden y limpieza, tal vez, no sé, se me ocurre. Ahora, los programas van a estar de acuerdo a cada contexto y realidad de cada empresa. Por eso mismo no puedo compartir la información porque se necesita y se requiere que ustedes armen sus propios programas de seguridad. Muy bien. Ahora sí, espero haber sido más claro. Ese es el trabajo que tienen que presentar para la próxima semana, como avance su trabajo final. Igual, vamos a revisarlo. Obviamente, igual que como ayer, encontraremos varias oportunidades, varias brechas que mejorar y vamos a ir puliendo esa información. ¿Ok? Pero la cosa es ir avanzando. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.